Hola a todos, bienvenidos a el tercer episodio de Educopina. Mi nombre es Sandra Prado y más tarde estará con nosotros Marifer Reina. El tema de este video es acerca de la educación rural. Así que nosotros le preguntamos a algunas personas sobre sus experiencias, vivencias dentro de una escuela rural, siendo ellos alumnos. Así que vamos a escucharlos, pero antes vamos a escuchar un pequeño y breve contexto histórico acerca de las escuelas rurales. Y bueno, con ello, pues vamos a comenzar. Vamos a partir de las escuelas normales rurales. Estas son instituciones que se crearon en México desde el año de 1922 y se sostienen hasta la fecha. Su objetivo inicial fue formar maestros para que desempeñaran funciones pedagógicas en el medio rural. También se trata de un sistema de formación con el que se pretendía en aquellos tiempos responder a las exigencias de la época y educar a los campesinos analfabetas. José Vasconcelos expresó profunda preocupación al planificar y estructurar la educación de nuestro país, integrando en ella a las comunidades rurales. ¿Cómo fue tu día a día en la escuela rural? De toda mi trayectoria escolar, lo que más recuerdo fue el preescolar y primaria, que fueron las dos escuelas en ámbitos rurales en donde yo estuve. Y pues yo creo que fue lo de las cosas que más me ha gustado, porque pues es vivir tu propia realidad, es estar con las mismas personas de una cierta comunidad, es compartir con ellos lo mismo que se vive en ese lugar. O sea, no es conocer más allá, sino que haces amigos del mismo entorno. ¿Cómo fue mi día a día en una escuela rural? Yo, desde mi punto de vista, fue tranquilo porque la escuela queda cerca de donde vives normalmente. Así que te levantabas con el tiempo suficiente como para llegar temprano y aparte a la hora de salida pues también llegabas temprano a la casa, tenías tiempo para hacer tareas, jugar o salir. Ese era el día a día en una escuela rural. Yo recuerdo con mucha, ¿cómo decirte? Afecto, el papel de mi maestra, la convivencia que teníamos con los niños, con mis compañeritos. Para mí fue una experiencia muy gratificante, la verdad. Yo vivía en una población, en un pueblito donde había 60 habitantes. Entonces en el grupo, entre primero y segundo, pues éramos 11, 12, cuando mucho. Eh, y el día a día era, pues, ¿qué te puedo decir? El ambiente familiar de una familia rural es muy característico. Es levantarte, irte a asear ahí con agua fría que encuentras afuera, a veces en el pozo, allá no había agua potable, de abrir la llave y listo. En fin, ese tipo de experiencias que todavía se siguen dando en nuestro país, ¿no? Prepararte, peinarte, irte a la escuela, cargar tus cuadernitos. No existían las mochilas en esa época. Existía una correíta que nos daban como un cinturón, se llamaba portalibros, y con eso los agarrabas para que no te cayeran. Los lápices tenías que cuidarlos en otra parte. Pero yo me acuerdo que a mí me daba mucha alegría llegar a la escuela y ver a mis amiguitos, a los compañeritos y todo. Y para mí fue muy gratificante, porque era una convivencia muy cercana. Era pues casi una familia. Entonces es una de las grandes ventajas. Como es una población muy pequeña, lejos de... En esa época no había televisión, ¿sí? Que eso cuenta mucho. No estabas influido por los medios de comunicación de ahora. Pues que te digo, celulares ni los imaginabas todavía, y menos a esa edad, ¿no? Entonces la comunicación era más directa, era más de juegos típicos con los compañeritos a la hora del recreo, la convivencia directa con la maestra tenía tiempo para platicar con cada uno y compartir los alimentos de cada uno. Entonces
Ese era un día de la educación rural. Convivía yo con niños de primero y de segundo, porque el multigrado consistía, en esa época creo que había dos niños, compañeros de tercero, porque mi hermano yo tenía un hermano que estaba en tercero, una hermana que estaba en segundo y yo que iba de colado. Yo todavía no tenía la edad para entrar al primero, tenía yo menos de 5 años, pero ya estaba yo inserto con los de primero. Ese era, entonces yo lo sentía como familia. ¿A qué desafíos te enfrentaste en tu estancia en una escuela rural? Los desafíos más presentes, pues yo pude notar la falta de recursos que se le dan a las escuelas rurales. No tienen una infraestructura adecuada para los alumnos, o sea, están solo lo que se necesita físicamente para estar en una escuela, lo que son sillas y un salón de clases. O sea, no se cuentan con recursos didácticos para mejorar la enseñanza. Y por otro lado, también algo que sí yo pasé 2 veces es no tener un maestro asignado para mi grupo. O sea, la falta de maestros está muy presente y lo que hacíamos era tener grupos multigrados en donde un maestro tenía que cubrir a 2 grupos y pues aquí estaba la problemática de los contenidos que se abordaban porque no había una gradualidad para el nivel de desarrollo de cada uno de los 2 grupos. Sí se recibía la atención por parte del maestro, pero los contenidos que se veían pues eran los mismos para ambos. Entonces esta situación sí pasa muchas veces en las escuelas rurales porque no llegan los maestros asignados para cada grupo. De igual manera de educación física, no siempre tienes este maestro que te cubra esa asignatura, sino que el maestro responsable del grupo también lo cubre, o sea, hace funciones e incluso hace funciones de directivo, de maestro de educación física, de maestro titular de grupo. ¿A qué desafíos te enfrentaste en tu estancia en una escuela rural? ¿A qué desafíos? Creo que principalmente los desafíos fueron que se pueden presentar muchas deficiencias en la educación, porque lamentablemente hay muchos alumnos, niños, que pues se les dificulta como llevar el material necesario para tener un buen rendimiento escolar. También puede ser que la educación en una zona rural es un poco más baja en cuestión de aprendizaje que en una zona urbana. Pero desafíos, por ejemplo, la distancia. Tenemos que caminar mucho para llegar a la escuela. Eran caminatas, la primera etapa eran caminatas de 40 minutos, la segunda era de hora y media de ida y hora y media de regreso. Las carencias económicas, éramos pues gente muy humilde, gente campesinos totalmente, mis papás eran campesinos, al igual que los papás de mis compañeritos, y la escuela era multigrado porque no tenía edificio, como siguen funcionando, no había recursos para pagar un maestro para primero, un maestro para segundo y uno para tercero. No les hubiera convenido tener un maestro de tercero para dos alumnos. Ese es el argumento del gobierno y es una realidad. Entonces, mis desafíos fueron, te digo, las grandes distancias a caminar, las carencias económicas, bueno, no usábamos zapatos, yo no podía usar zapatos, usaba yo guaraches. Entonces imagínate lo que era caminar 3-4 kilómetros o más en caminos de piedra, en subidas y bajadas. Era pesado. Ir cargando, no llevabas los útiles nada más, llevabas cargando tu botella con café, con leche, no te puedo decir topper porque allá los toppers ni se conocían, pero algo donde llevabas enchiladas,
se utilizaba mucho la hoja de plátano para ahí envolver tus enchiladas o lo que llevabas. Pero fuera de ese esfuerzo físico, del no tener para los cuadernos nuevos que se requerían, sino que eran reciclados de mis hermanos, o a veces ni siquiera eso, ¿no? Había que cuidar los lápices, los colores, lo que para mis papás era un esfuerzo enorme comprar una caja de pinturas de colores, un juego geométrico, por ejemplo, se te pedía, ¿no? Ese tipo de desafíos. En la parte psicológica, en la parte social, te seguro que todo fue bonanza para mí, todo fue aprendizaje y la pasé muy bien. Entonces, como desafíos, ni siquiera la metodología para enseñar de la maestra era tan paciente que estaba muy bien organizada. Ya cuando estábamos en la escuela más completa, me acuerdo que era una fila de primero volteada hacia la pared norte, por decir algo. La de en medio era de segundo, volteada hacia el sur, y la de tercero era otra vez también volteada hacia el norte. Y se daba el tiempo para estar con los tres, poniéndole trabajo, revisando uno, revisando al otro. Pero además, otra parte que lejos de ser un problema lo disfrutábamos mucho. En esa época se acostumbraban mucho los concursos escolares, ¿sí? Y caminábamos o nos llevaban a caballo. A veces cuando encontrábamos ahí personas que nos apoyaban, nos prestaban burros o caballos para trasladarnos hasta el otro pueblito e ir a la escuela de allá y competir contra los de allá porque era la zona escolar. Entonces te digo, eran vivencias muy, muy, muy bonitas. Entonces, pues como desafío realmente, a lo mejor el clima, era un clima muy húmedo, muy, muy húmedo, mucha lluvia, y a veces nos tocaba irnos lloviendo y regresar lloviendo. Ese tipo de cosas nada más. ¿Cómo fue cambiar de una escuela rural a una escuela en la ciudad? Estos cambios de las escuelas, pues algo que yo pude notar es que en la escuela rural pues te preparan para poder enfrentar la vida con los recursos que cuentas en su momento, ¿no? Para si hay alguna actividad económica que se realiza en ese lugar, pues te enseñan para que tú puedas llevarlo a cabo a futuro, pues a manera de sobrevivir. En cambio, en la ciudad, pues no solo te quedas con esos recursos que tienes, sino que te enseñan a ir más allá, a tener un pensamiento más avanzado de lo que puedes lograr y no solo trabajar con lo que ya cuentas. Otra de las cosas fue lo de la tecnología, pues la mayoría de las personas en una cierta comunidad rural pues no tienen el acceso a los aparatos electrónicos que te permiten pues hacer uso de las nuevas aplicaciones que salen, de los programas que puedes utilizar y pues para mí sí fue un reto muy grande porque es aprender a utilizarla. Pues allá lo que yo hacía es vas a un ciber, el del ciber te hace tu trabajo y solo pagas y solo pides la información que tiene que llevar. En cambio acá lo que era tú tienes que hacerlo, tienes que saber usarlo y todavía tienes que aprender diferentes formas, no solo te quedas con una aplicación, porque también es pues un recurso para ti aprender a usar todas estas aplicaciones nuevas. Y también es una manera de comunicación, porque para mí era totalmente nuevo esto de los documentos compartidos, las carpetas que puedes tener en conjunto, o sea, y te facilitan muchas cosas, pero dentro de las escuelas pues rurales no tienes este acceso, ni siquiera cuentas con una computadora, a veces ni con un celular. Muy difícil, porque el estar acostumbrado en estar en una zona rural, pues todo es un poco más cerca, todo te queda cerca en cuestión de trasladarse de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. Y ya cuando tú llegas a una escuela en la ciudad es muy diferente porque tus tiempos cambian, tienes que adaptarte. Además de que ya dentro de la escuela todo es muy diferente. El nivel académico sube y que, que cambió para mí fue que
tener que tomar clases de regularización en algunas materias, que yo iba muy deficiente de una escuela rural a una urbana. Ahí sí, muy traumático. Ahí sí tuve problemas porque una, te digo, son anécdotas muy personales que a lo mejor no caben, pero es importante contarte porque fue una de las situaciones que enfrenté. Yo mi primer par de zapatos lo utilicé hasta que estaba yo en tercero de primaria. Siempre usé guarache, porque como era yo campesino me iba con mis papás a la milpa. Y le iba yo a ayudar ahí. Entonces meterte al lodo con zapatos, pues no. Sí, y era más barato y era más fácil limpiar un par de guaraches, lavarte los pies y ponerte otra vez los guaraches que estarte acabando los zapatos ahí en la milpa. Entonces siempre fui de guaraches hasta que llegué al pueblo, ya a la ciudad, ¿sí? Donde por primera vez tuve que usar zapatos obligatoriamente porque era parte del uniforme y pues mis pies eran deformes. Mis pies estaban deformes, no cabían en el zapato, me apretaban terriblemente, entonces me los quitaba. Y me acuerdo que me costó represión de mi maestra de tercero. En una ocasión, sí, hasta me dio con una vara en la pierna porque me quité los zapatos. Pero bueno, eso fue una. Acostumbrarme al uniforme, al vestuario ya obligatorio, resultaba complicado. Por varias razones. Una, la económica con mis papás, que las exigencias ya en una escuela urbana, ya en el pueblo, en la ciudad, decimos que es ciudad, pero sigue siendo un pueblo, ya eran diferentes. Ahí sí ya los útiles completitos, el uniforme completito, tenías que llegar desayunado, bien peinado, además con el corte de pelo ya bien elaborado, cuando eso no estábamos acostumbrados nosotros a hacerlo. Entonces todo eso sí me costó trabajo irme adaptando y a mis papás también. Sí, fue un salto cualitativo muy, no digo que malo, pero difícil. Sí nos costó trabajo, tanto a mí como a mis papás. ¿Qué opinas tú de la educación rural? Bueno, pues a pesar de las carencias que yo puedo identificar que te dejan estas escuelas, pues soy una de las personas que defiende provenir de ellas porque al final de cuentas son la base de mi educación y lo que me permitió llegar hasta donde yo estoy ahorita. O sea, te aprendes muchas cosas como el resolver problemas de una manera pues más rápida con los recursos que tienes, tú buscas cómo solucionarlo. También te hacen más autónomos y aunque considero que siempre hay como este rezago, yo lo identifico como un rezago en mí, en lo personal, porque pues sí hace falta como esta parte de la preparación que de los maestros, que esta como que más recursos, necesitan más recursos en la formación con los maestros, recursos materiales, infraestructura, todo eso se necesita como que más, que lleguen los apoyos hasta esas comunidades y que no solo se centren en las ciudades. Para que haya ese nivel educativo igualitario entre una escuela rural y una urbana. ¿A qué se le llamaba rural en esa época? Pues a una zona donde se vivía de la agricultura, donde no había servicios, no había agua potable, no había luz eléctrica, no había pavimento, los pisos eran de tierra, los techos improvisados, no había ventanas. Eso caracterizaba una escuela rural. Ahora ya no es así. Ahora ya es una construcción de ladrillo, con vidrios, con luz eléctrica, con los servicios. Ya hay agua entubada y todo. Pero, pues todo el mundo sabemos que en el país siguen existiendo zonas todavía muy abandonadas, por llamarla de alguna manera en ese sentido. Pero también se entiende lo que te decía hace rato. La educación multigrado, si no la rural, la multigrado, por ejemplo, sigue siendo una necesidad. Resulta imposible para los gobiernos estatales llevar. ¿Para qué construir una escuela de 10 aulas a donde vas a tener 2 alumnos de primero, 3 de segundo, 3 de tercero y 4? Estaría complicadísimo pagar un maestro para 2 niños o 3 niños de cada nivel educativo. Entonces sigue existiendo. Sin embargo, creo que el enfoque
puede cambiarse y brindar otro tipo de apoyos, más servicios, no sé, centralizarlas, brindar transporte para los niños, no sé si bicicleta, no sé si burros, no sé si algo, para que pudieran concentrarse en una escuela de organización completa. Una escuela de organización completa siempre va a funcionar mejor y de manera diferente a una escuela multigrado o unitaria, ¿no? Pero pues creo que sigue siendo una necesidad. ¿Y qué habría que hacer? Pues yo creo que brindarles más apoyos, cambiar el concepto hasta del arraigo que tiene el maestro. El maestro hay que enseñarle a que, porque hay educación rural bilingüe también, donde se requiere que sea bilingüe, y ya los maestros que egresan de un lugar ya no quieren regresar a ese lugar, ya se quedan a vivir en la capital para seguir estudiando. Entonces, ¿de qué sirvió que estudie en una normal y aprenda educación primaria bilingüe si al rato ya no va a servir a la comunidad de donde salió? ¿Sí? Entonces, hay muchas estrategias que debieran pensarse para conceptualizar. Pero de la educación rural, en la época postrevolucionaria, yo creo que fue un milagro, fue un esfuerzo hecho indistintamente. Digo, esto tiene que no tiene caso hablar de política en esto, pero fue un esfuerzo enorme el que le hizo el gobierno en su momento, con muchas carencias y con muchas situaciones, pero era un objetivo muy claro, era lograr una identidad nacional de todos los habitantes del país, que muchos ni siquiera sabían dónde vivían. O sea, para ellos decirles México, pues quién sabe qué era México. Decirles Estado de México, Estado de Chiapas, quién sabe qué significaba. Entonces, solamente a través de la escuela, a través de la educación, pudo irse logrando ese gran reto y la identidad nacional, ¿no? Creo que fue un proyecto importantísimo. Después de escuchar estos testimonios, hemos llegado al final de otro episodio en Educopina. El día de hoy hablamos de educación rural y justo ahora vamos con las reflexiones finales del episodio. Encontramos 3 rasgos en común importantes y que nos resumen este episodio. Primero, la educación multigrado. Segundo, la infraestructura. Tercero, el cambio entre educación urbana y educación rural. Para el primer punto de multigrado nos encontramos con que es muy común en estas comunidades este tipo de educación, ya que o hay falta de docentes o los grupos de alumnos son muy reducidos y no se pueden llenar aulas por cada grado, por lo cual se juntan determinado grupo de niños y se atiende sus diferentes necesidades. En infraestructura nos encontramos con que no todos los planteles cuentan con los servicios necesarios para atender a las comunidades o son muy escasos, por lo que estas mismas comunidades tienen que complementar lo que hay para que puedan enriquecer aún más su educación. Y por último, la adaptación. El estar estudiando en educación rural y después pasar a educación urbana no siempre es fácil. Hay que cambiar de rutinas, hay que cambiar de lugar de residencia, hay que cambiar de hábitos, hay que seguir otro ritmo de vida. Entonces puede ser muy complicado, desde la forma en que se visten las personas hasta la tecnología que utilizan o el ritmo acelerado que tenemos en las ciudades, pues no se compara con la tranquilidad en los medios rurales. También pudimos encontrar que a pesar de que algunas comunidades ya cuentan con los servicios básicos, pavimentación y luz, hay otras que todavía no, y que aquí la educación rural es muy importante y se tiene que incentivar a que más docentes puedan contribuir en estas comunidades y poder enriquecer aún más la educación de este México, que en épocas de la revolución, como lo decía uno de nuestros entrevistados, tuvo un paso muy importante e instauró lo que hoy es la identidad nacional. Y creo que eso es algo que debemos rescatar de esta educación rural, que sin ella no habría estos avances que hoy en día tenemos a lo largo y ancho del país y que debe de seguir creciendo y fortaleciéndose para crear un país aún más consciente, crítico y responsable de las acciones y de las decisiones de este país. Pues con eso nos despedimos y esperamos verlos en el próximo episodio de Educopina, aquí con Marifer Reina y Sandra Juárez Prado. Agradecemos también a nuestros entrevistados el poder prestarse
a responder nuestras preguntas para informarles a todos ustedes. Nos vemos a la próxima.